Residentes de Arraiján rechazan designación de Marilyn Bayarino como gobernadora. Y ya vienen hace rato haciendo piqueteo, para que sepan que ya me enteré. La abogada y ex candidata a diputada, Suki Yard, manifestó que los residentes del distrito de Arraiján se encuentran en contra de la designación, ya que creen que es una decisión propia y personal del presidente de la República, José Raúl Mulino. Agregó que la población se encuentra preocupada porque creen que la designación no es correcta, debido a que se trata de una persona que estuvo 20 años siendo diputada, fue altamente cuestionada y ahora es elegida como gobernadora de una provincia. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Suki Yard, que fue candidata a diputada y no salió. También hay que explicar, hay que ver por qué no salió también. Es que también hay que ver que los diputados que ganaron son dos de Vamos, y a lo mejor Suki Yard no preveía o no veía que podría ganar, que podría perder. Sus cálculos tal vez no le salieron bien y no quedó entre los de arriba, no quedó entre los primeros. ¿Verdad? Más que todo, nosotros como residentes de la provincia de Panamá Oeste hemos decidido, no solamente mi persona, un grupo significativo de panameños que residen en esta provincia, a levantar nuestras voces en contra de esta designación. A ver, ¿cuál es la motivación de Suki Yard? Ya entiendo que dicen que no están de acuerdo que Marilyn Bayarino sea gobernadora. Al igual que muchas personas, incluyéndola a ella y otras personas aquí en Panamá, no están de acuerdo con algunas de las designaciones de José Raúl Mulino. Esto me recuerda al fútbol. Yo soy uno de los que siempre ha criticado el mal desempeño y la cantidad de goles que bota José Fajardo. Últimamente la está rompiendo, lleva 2 goles, está en la zona, muy bien, pero eso no quita de que si vuelve la sequía y empieza a botar goles y no tiene esa paz mental, esa tranquilidad, no le vamos a llamar la atención, no le vamos a criticar. Habiendo tantos delanteros van a decir, pero ¿quién? ¿Pero quiénes hay? Dale la oportunidad, tantas o quizás más de las que les has dado a Fajardo, porque Fajardo otra cosa. Fajardo es un favorito de Christiansen y Fajardo siempre está en todos los partidos. Si tú le das confianza, en algún momento la mete. Tiene que tener un talento. En lo personal me gusta más Ismael Díaz y me hubiera gustado que Ismael Díaz le den más oportunidades, o las mismas por lo menos que le han dado a José Fajardo. Pero punto y pelota, que después hablamos de eso. Lo que quiero decir es que Mulino, así como designa a un Felipe Chapman, designa también a una Marilyn Bayarino. Del Felipe Chapman no dicen nada, o también probablemente algunos criticarán. Es lo que digo. ¿Qué tiene pasado? Que hay escándalos, que hay malos manejos, que hay una administración por parte de ella, un desempeño poco transparente. Hay las vías correctas, jurídicas, legales, para poner las pertinentes denuncias. Que no se logró nada en el periodo anterior. Bueno, vamos a estar positivos, vamos a confiar en que en la justicia, ahora, ¿verdad? Ahora la justicia va a tomar su papel, va a hacer su rol y lo va a hacer. Pero hacer piqueteo, cerrar calle, ¿verdad? Obstaculizar el paso y tú estar de acuerdo con eso es como una hipocresía, porque tú mismo criticas al Suntrack que se tira a la calle, ¿verdad? Porque están defendiendo su derecho de que quieren tener sus cuentas de ahorro en los bancos, o sus prestaciones, o cualquier lucha que tenga el Suntrack. Tú criticas esa, pero que pongan a Marilyn Bayarino, cosa que tampoco estoy de acuerdo, ojo, tampoco me gustó la designación en lo personal, pero es un tema simplemente de gustos. Yo no tengo pruebas de ningún tipo de que ha sido a la administración de Marilyn Bayarino poco transparente. Yo simplemente pienso que si ella ha sido diputada por 20 años y yo miro cómo está el circuito, ahora un diputado no tiene que hacer carreteras, hacer escuelas. Entiendo que hay una tal Fundader que fue bajo su administración que se hizo,
etcétera, etcétera. Eso es algo positivo, pero también hay cosas que son, digamos, negativas, poco transparentes, poca información, familiares nombrados por ella. He escuchado de eso. A ver, ¿tienes pruebas de que ha hecho algo corrupto? Denúncialo, denúncialo sin pena, pero no vamos a cerrar calles simplemente porque no me gusta que el presidente designó a X o Y persona, porque no me gusta, porque no me agrada, porque no me gusta el color del pelo, porque no me gusta que tenga 20 años, porque siempre ganaba, porque compraba votos. ¿Cómo lo sabes? A eso voy. Repito, en lo personal solamente es una cuestión de gustos. Me hubiera gustado otra persona. Yo pienso igual, porque es la gobernadora de todo Panamá Oeste, ¿verdad? Es una cuestión de gustos. Allá la gente de Panamá Oeste tendrá algo que decir. Pero lo que sí tengo que decir claramente también es que esa no es una razón para que usted violente el derecho de los demás ciudadanos. Si quiere cerrar calle, ciérrele la calle de la casa de Marilyn. Ciérrele la calle a la casa del presidente Mulino, porque el que la designó fue Mulino. ¿Por qué no vas y le cierras su quillar la casa a Mulino, porque él fue el que hizo la designación? O la casa a Marilyn Balleno, porque tú no quieres que ella salga a la gobernación a hacer nada. Bloquéale la casa. Pero ¿por qué me vas a bloquear a mí, verdad, la Panamericana o la autopista, si yo me tengo que mover de aquí de la ciudad al interior y me voy a encontrar con una manifestación porque no te gusta la designación del presidente? No me parece. Me estás jodiendo a mí por una cosa que yo no tengo la culpa. ¿Sí me explico? Qué hueso, ¿no? Que nosotros entendemos perfectamente que es una designación propia y personalísima del presidente de la República. La ley lo faculta. Ya tú estás clara, porque creo que tú eres abogada, ¿no? A quien respetamos y quien miramos con ojos de esperanza de un mejor país. Sin embargo, sí hay una realidad. ¿Cuál? En Panamá Oeste, principalmente nuestro distrito, el distrito de Arraiján, se luchó por cortar con estas figuras que pertenecen o que representan más de ese mismo continuismo, de ese mismo servirse a ellos mismos. Ok, ese servirse a ellos mismos tienes que probarlo. Es una delgada línea en la que estamos cruzando allí. Compruébalo. Ese es el pedacito. No es, él es corrupto, tienes que probarlo. Pruébalo. Estamos en una era en donde tenemos que demostrar las cosas con hechos, con pruebas y llevarlo a las instancias. No tienes que presentármelas a mí. Yo no soy fiscal, no soy abogado, no me lo muestres a mí. Llévalo a la instancia correcta, pero no me bloquees la autopista. Yo no tengo nada que ver con esta designación. Yo creo que se entiende el punto, ¿no? Y que en las urnas todos le dijimos no más de lo mismo. No todos. Hay gente que votó por ella, Zuquillar. Hay gente que votó por ella. No todo el mundo. Y también te dijeron a ti que no vas. Importante también eso. Se lo dijeron Ugarte, Ularte, el otro no sé cómo se llama, y la alcaldesa es otra persona. O sea, me explico. También te dijeron a ti que tú no vas, ¿o no? Por esta razón, nosotros nos sentimos preocupados por esta designación, que a todas luces no es correcta, que de una persona que tuvo 20 años siendo diputada de un distrito y ahora, y que fue altamente cuestionada. Eso sin duda. Y vuelvo y repito, no me gusta, cuestión de percepción y gusto, no me gusta esa designación. Pero yo no la puedo acusar de nada porque yo no tengo prueba de nada, no tengo base de nada. ¿Se entiende? Y no me bloquees la calle, yo no tengo la culpa. Y que ahora pues se le designe como gobernadora de toda una provincia que tiene sueños y esperanzas de ser mucho mejor, de resolver la cantidad de problemáticas que tiene. Ahora, y pregunto yo, ¿y qué tal si ella hace algo bueno por la provincia como gobernadora, ya que fue designada por el derecho sagrado constitucional que tiene el presidente de la República? ¿Qué hacemos con eso? Eso no la exime de haber cometido algún delito en el pasado, de ser inocente. Toda persona que comete un delito en este país y en el mundo entero debe ser castigado con las leyes de los hombres. Después habrá un Dios, ¿no? Los que creemos en Dios. Y ahora que nos la pongan como gobernadora, yo creo que el nombramiento no es lo correcto, no es lo adecuado. Esa es una opinión personal de ella. Y no va en contra. Igual que la mía, es una opinión personal. El mensaje que enviamos el 5 de mayo a los panameños. También te enviaron un mensaje a ti que tú no vas, Zuquillar.
Entonces tomamos liderazgos cuando realmente no somos los líderes. ¿Se entiende? La verdad, más que todo, nosotros como residentes de la provincia de Panamá Oeste, ahí está. Y sí que la vi un par de veces en algunos medios de comunicación, en entrevistas matutinas, ¿verdad? Entonces, bueno, muy por encima de otros que en la misma provincia, en el mismo distrito, no salían en los medios y ganaron. Entonces, a ver, déjalo ahí porque yo creo que ya quedó claro. No me gusta tampoco la designación, pero yo no estoy de acuerdo que me cierren una calle por una vaina que yo no tengo nada que ver. You know, pra.